La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. La doctora Biaris Rodríguez, bienvenida. Un placer tenerle con nosotros esta tarde en la Radio Realidad. Alfonso Quiñones, José Peguero, Lasmi Grullón. Hola Lasmi, hola a todos. Fíjate, cuando hablas de aislamiento, me llega lo primero decir que las personas somos seres gregarios, somos definitivamente entes sociales. Por lo tanto, debemos estar socializando con otras personas. Cuando esto ocurre distinto, pues debemos entender que algo está pasando. En el caso específico de los desaparecidos, no podemos hablar de un aislamiento en sí. Uno de los casos se ha dicho que la persona, el joven, tenía un diagnóstico inclusive ya, que tenía ya una historia de depresión, según he escuchado en las redes. Si esto es así, pues obviamente uno de los síntomas de la depresión es justamente el aislamiento. Cuando una persona, cuando un familiar nota que alguien se está aislando, que no quiere compartir, que no quiere hacer lo que regularmente hace, no quiere jugar dominó, no quiere jugar baloncesto, lo que regularmente le gusta hacer. Entonces esto debe de hacerle un llamado de atención. Y lo primero que tienen que hacer es obviamente acercarse y pues en muchos de los casos llevarlos a un especialista de la salud mental, específicamente un psiquiatra. ¿Y qué se pudiera hacer para llevarlo? Porque esto es un paso difícil. Cuando la gente primero no reconoce que tiene una situación especial y donde en esta sociedad se ha estigmatizado, claro, eso ha ido cambiando con el tiempo, claro, a quien necesita esa asistencia. Mira, José, lo primero es que hay que identificar por qué la persona se está aislando. Otra de las cosas que hay que identificar es la edad de la persona que se está aislando. Pues no es lo mismo cuando el aislado es un niño o un adolescente a cuando es un adulto. Pero ¿cómo incentivarlo a que uno pueda convencerlo de que necesita la ayuda? Sí, por eso quiero terminarte la idea, porque de acuerdo a la causa, la forma de acercamiento del familiar hacia el individuo que se aísla va a cambiar. No es lo mismo un aislado por una depresión a un aislado por una esquizofrenia. La forma de approach, de acercamiento del familiar hacia el individuo va a ser distinta. Por eso, en caso de que sea un niño, pues el acercamiento obviamente es más fácil porque siempre la mayoría de veces están los roles marcados, pero en caso de que sea un adulto, si es una depresión, por ejemplo, regularmente la persona depresiva, cuando el otro se le acerca, son receptivos. Regularmente son receptivos. Si el aislado es porque tiene una depresión y el familiar viene y le dice, fulano, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Va a ser receptivo. Ahora, si es porque es una esquizofrenia o porque es un trastorno bipolar, vamos a llamarle, por ejemplo, una psicosis, algún tipo de psicosis, entonces aquí el acercamiento pues varía, porque probablemente haya agresividad o haya un negativismo, como bien lo dices, a veces están negativos y dicen, no, pero el que necesita ayuda eres tú, no soy yo. Entonces siempre hay que buscar la manera, siempre hay una persona de confianza alrededor de uno, cada persona tiene una persona a quien le tiene más confianza, y lo ideal es que busquen esa manera. Nunca se puede mostrar agresividad porque hay un error, hay un mito. Se le tiran encima a una persona que esté o psicótico o que consideren que no está dentro de la realidad. Se le tiran encima y eso es peor porque entonces le incitan a que él también él o ella se ponga agresivo. Mucho más agresivo. Claro que sí. Y en lo concerniente al tema de la pandemia, ¿qué en sus consultas, qué rasgos usted ha podido identificar producto de este encierro prolongado que ha tenido que vivir la gente? Mira, sin lugar a dudas, los trastornos del sueño son los protagonistas.
el insomnio. Ahora, hay que ver por qué es el insomnio. El insomnio más bien es un síntoma. Pero la mayoría de veces, la mayoría de los pacientes acuden porque, doctora, yo desde la pandemia no he podido dormir bien o no descanso bien. Entonces hay que revisar ahí qué pasa, si está presentando síntomas de depresión, si está presentando síntomas de un trastorno de ansiedad o en muchos de los casos, José, el abuso de sustancia, de alcohol. En la pandemia, muchas personas que lo que se bebían era una copita de vino cuando salían a un cumpleaños, no encontraban qué hacer y se bebían 2 y 3 copas de vino en su casa. Entonces, esto le cambiaba lo que se llama el ciclo circadiano o reloj biológico. Y obviamente dormían de día, pero de noche estaban despiertos. Y eso en la pandemia, a causa de el confinamiento, no tanto de la pandemia, porque la palabra real sería del confinamiento, pues entiendo que aún estamos en una pandemia, pero sí ha habido mucha depresión también, ha habido casos de depresión significativos, realmente. Y en el caso de los familiares que ahora mismo están pasando por la terrible situación de un ser querido ausente, aislado, desaparecido, secuestrado, raptado, aún no sabemos, ¿cómo podemos ayudar a esos familiares? Mira, es un caso difícil. Es difícil porque aparte de ser un duelo, que están cursando ya con un duelo, que es normal en el ser humano, pero en el caso de ellos es algo incierto porque no saben al final qué pasó con sus familiares. No están velando a alguien que murió, pero tampoco despidieron a alguien que no se sabe si se montó en un avión o si se montó en una guagua y se fue a un pueblo. No se sabe. Y esta incertidumbre, sin lugar a dudas, les va a afectar su salud mental. Sin embargo, es normal que en la actualidad estén tristes, que presenten todos los síntomas que puede una persona con una depresión mostrar. Es normal. Ahora, si esto perdura en el tiempo, pues es necesario acudir a un psiquiatra. Sin embargo, ojo, en estos casos de personas desaparecidas, es muy bueno que acudan a ayuda, que busquen ayuda psicológica, no tiene que ser psiquiátrica, una ayuda psicológica que le ayude, inclusive hay terapias, que se despiden de ese ser querido, aunque el ser querido no esté presente. Qué duro. Entonces, sí, tienen que buscar ayuda psicológica, eso sí es recomendable. Hay un caso de una madre que desapareció su hijo en el 2002 y ella todavía está esperanzada en que su hijo algún día va a volver. Y siempre será así. Yo me imagino que esa persona pues debe estar en un luto permanente, ¿no? Como no solucionado, no resuelto. Así es, Alfonso. Definitivamente las personas cuando no despiden a ese ser querido, se queda con la esperanza. Se quedan con la esperanza de cuidado si está, inclusive hasta piensan que podría estar secuestrado. Y eso le causa hasta ansiedad, angustia, desesperación. Claro que sí, porque al final no sabemos qué es lo que ocurrió. Estamos suponiendo algo que no es bueno nunca, pero que son muchas opciones las que tienen las personas desaparecidas. Y obviamente, así como dices, se quedan a la espera siempre, y más una madre. Una madre siempre va a tener la esperanza de que ese hijo vuelva, de que sea que se montó en un avión o lo que sea, pero siempre hay una esperanza, por supuesto. A esa señora yo les recomendaría pues que busque ayuda psicológica. Un psicólogo le vendría muy bien. Y a una persona que se encuentra en una situación, vamos a decirlo, de un poco confusa, que no sabe, por ejemplo, lo que está pasando por su mente, que por momentos pierde la noción del tiempo, que no sabe si es que tiene algún proceso químico dentro de su cerebro. ¿Ustedes recomendaría que se acerque de todos modos a una asistencia de este tipo? Sí, en este caso sí sería un psiquiatra, porque como bien lo dices,
Si hay un desequilibrio en los neurotransmisores, pues aquí se necesita obligatoriamente el uso de medicamentos. En algunos casos se utilizan antidepresivos, en otros casos se usan antipsicóticos, depende de los síntomas que presente el paciente. Obviamente hay que realizarle una buena historia clínica para identificar qué otras cosas hay. Pero eso es lo que es la psicosis, la pérdida de la realidad. A veces las personas van porque, ay doctora, se lo traje porque él está hablando solo, pero él habla solamente es a veces. Y cuando converso con el paciente, pues obviamente sí me dice, sí doctora, yo tengo una voz que me dice qué hacer o que me relaja y eso es lo que se llama realmente una psicosis. Y déjame decirte que eso no puede, muchas veces, tú dijiste una palabra clave, estigma y discriminación, cuando comenzaste a la introducción. Hay que cambiar ese estigma de que el que va a un psiquiatra es porque está loco. Fíjate que la palabra locura es discriminación, pero eso es una palabra que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, inclusive en obras literarias hablamos de la locura. El estigma tenemos que bajarlo. Y los felicito porque justamente por eso es que se está hablando de salud mental en los medios de comunicación, para que se pueda disminuir la estigmatización de los pacientes, de los usuarios de la salud mental. Antes, una persona tener un hijo que fuera bipolar, eso era sinónimo de ay Dios mío, ¿y cómo yo lo puedo decir? De vergüenza. Sin embargo, ahora conocemos artistas que abiertamente dicen, yo soy bipolar, yo tomo un medicamento y yo estoy controlada. Y una persona bipolar, una persona esquizofrénica, puede tener su familia, puede trabajar, obviamente, si está controlado. Y obviamente el trabajo es multidisciplinario, no solo psiquiatra, no, psiquiatra, psicólogo, en muchos casos hasta puede incluirse un neurólogo, un cardiólogo, esto es multidisciplinario, pero sí estamos claros que la salud mental se trabaja en equipo. La salud mental no solo es la pastillita que da la doctora, sí. La salud mental también es esa psicoeducación, esas terapias que puede dar el terapeuta o el psicólogo. Doctora, yo admiro muchísimo a las personas que, como usted, tienen, son psiquiatras y tienen la capacidad de tratar esas enfermedades. Yo una vez tuve una experiencia con una persona esquizofrénica que estuve en la cita médica y cuando esa persona empezó a delirar, o sea, a decir cosas que tú decías, pero ¿cómo puede? O sea, ¿de qué manera? Y la persona, la psiquiatra que estaba llevando decía, bien, y entonces esto porque, o sea, ustedes tienen una preparación tan admirable para poder a veces enajenarse de eso que está sucediendo ahí para que no los afecte a ustedes, porque también, o sea, todo eso es energía negativa que ustedes están recibiendo. ¿Quién los ayuda a ustedes también? ¿Cuáles son los psiquiatras de los psiquiatras? Mira, interesante lo que dices, porque es cierto, nosotros somos personas también y también nos cargamos. A veces un solo paciente o dos pacientes, casos que uno se queda como, wow, que también nos tocan. O sea, llegamos a veces súper cansados a la casa y la gente como que no lo ve, no lo entiende. Y nosotros también hacemos lo que es catarsis. Catarsis es uno liberarse. Regularmente lo hacemos, en el caso mío, yo tengo un grupo de psiquiatras que tenemos una peñita. Muy bien. Claro, y nos descargamos, obviamente
siempre manteniendo la privacidad del paciente, porque aunque seamos entre colegas, no podemos cruzar esa línea, violar, porque esos son derechos. Pero sí nos descargamos, sí decimos, wow, mira, me llegó tal caso. O a veces, Alfonso, a veces uno se queda con un paciente que dice, pero ¿y qué hago ahora? Sí. Y tú dices, no, pero espérate, déjame yo buscar ayuda con otro profesional. Claro. Y llamo, por ejemplo, a Johnson. Johnson, dime, mira, aquí tengo un tema, estoy enchivada, por ejemplo. Sí. Y también, inclusive, Johnson, que tiene años trabajando, que me lleva muchísimos años en la práctica, también me llama. Sí, me puede decir, Viaris, mira, tengo un caso, ¿qué tú crees? ¿Qué tú harías? Sí. Y eso es lo que se llama trabajar en equipo. Yo siempre he creído en el equipo y yo, es necesario, Alfonso, y es necesario que siempre ustedes mismos, les recomiendo que hagan catarsis con su pareja, que tengan un amigo de confianza, que no se queden con eso ahí, porque es como si fuera una olla de presión. Uno se queda con esas cosas ahí y de momento explotas. Sí, entonces, por eso es importante siempre hablar. Doctora, ¿dónde la gente puede contactarla? Sí, claro, mira, el que quiera una cita conmigo me puede contactar al 809-682-6565. Pero bueno, me pueden seguir en las redes, que ahí yo tengo un contenido que los puede ayudar a todos los que nos están escuchando. Mis redes son DRA de doctora Viaris, DRA Viaris, y a mi contacto para sus citas vía WhatsApp 809-401-7594. 809-401-7594. 401-7594. Muchísimas gracias, doctora. Un placer tenerle con nosotros esta tarde en la Radio Realidad. Conversábamos con la doctora Viaris Rodríguez, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. La Radio Realidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.